Bueno, queridos compañeros en el camino de Jesús, una vez más en este viernes, todavía en cuarentena, vamos a tratar de introducirnos en el sentido y y cómo aplicar a nuestra vida de otro libro de la Biblia. Vamos a dejar el Antiguo Testamento y les explico por qué. Con esto de la cuarentena, vieron que nos llega continuamente qué videos, qué textos, qué noticias. También nos llegan que fulana de tal vio a la Virgen y la Virgen le mandó un mensaje de hacer tal cosa porque se está cumpliendo lo que dijo el Apocalipsis y otros dicen, bueno, no, pero es que la situación del mundo está para el final y entonces ya estaba pronosticado. Y nos llegan todos esos mensajes que hace 1000 años atrás, para el año 1000 y pico en la Edad Media, en Europa, eran los mismos, nada más que claro, no había internet, no estas cosas. Pero bueno, se quería explicar la tremenda peste que habían sufrido en esos siglos allá en la Edad Media, que costaron la peste de viruela, fíjense, 50 millones la mitad de los habitantes de Europa de ese tiempo murieron por esta peste. Entonces, por ahí era entendible que un pueblo de gente que creía y que respetaba la Biblia o la palabra de Dios, dijera, pero claro, ya estaba en el Apocalipsis, en las profecías de no sé quién. Y así surgían estos mensajes que lejos de llevar esperanza y digamos, y el sentido de la vida, del Dios de la vida que vence toda muerte, que es lo que nos dice la fe cristiana. Creemos en un Cristo resucitado, primogénito de la nueva creación. Bueno, causaba como más dolor todavía. En nuestro tiempo, todo este tipo de mensajes es como que también a la gran mayoría no les dice nada porque directamente no creen en nada. De hecho, o mejor dicho, creen en lo que diga la bruja de la esquina, lo que diga el último mensaje de los extraterrestres que vio no sé qué paisano en el campo de no sé dónde. Y, o sea, en el fondo siguen como en la Edad Media creyendo en que de arriba o de no sé dónde viene la interpretación de lo que pasa y que todo es un castigo y que el mundo está pagando sus culpas. Bueno, nosotros creemos en un Dios que es Padre de la vida y que es pura misericordia. Un Dios que comienza a hacer alianza con la humanidad ya en los antepasados nuestros, allá, recordemos, en la alianza cósmica, cuando pongo esta señal en el cielo, el arco iris, nunca destruiré la vida, nunca destruiré la tierra. Y sigue, después a lo largo de la historia de la humanidad, haciendo alianzas, la alianza con Abraham, un Dios fiel a sus promesas, la alianza con Israel, a través de Moisés, lo hemos visto en las charlas anteriores, la alianza con Jesucristo, la nueva y definitiva alianza con toda la humanidad. Entonces, cuando yo doy fe, entre comillas, a tales anuncios, a tales interpretaciones, a tales dichos atribuidos a cualquiera, incluso atribuidos a la Virgen o al mismo Dios Padre, estoy echando por la borda la gran revelación que Dios quiso hacernos a todos en la persona de tu Hijo, hecho para siempre carne nuestra, pero carne resucitada, porque Él es nuestra esperanza y Él está en nosotros y con nosotros. Yo escuchaba una especie de mensaje que había llegado que decía que la Virgen nos pedía
que prendamos una vela a tal hora, no sé qué día, si era ayer o cuándo, porque entonces Jesús va a ver la vela encendida y se va a hacer presente en nuestra casa. Por Dios, Jesús está no solo en nuestra casa, está en lo más íntimo de nuestros corazones. Yo estaré siempre con ustedes por mi espíritu. Es el viviente, el triunfador de la muerte, y ya está con nosotros, no precisa ver ninguna lucecita por afuera. ¿Ves? Pero bueno, esta charla de hoy, así quiere ser un poquito, entonces, una introducción a una lectura esperanzada del último libro de la Biblia. En las últimas décadas aparecieron películas, novelas, todas de terror, porque los 4 jinetes del Apocalipsis, porque esto, porque el otro, y todo a partir de que perdimos el sentido de la literatura de aquel tiempo, ya algo hemos dicho en las charlas anteriores, y nos cuesta entonces descubrir el lenguaje simbólico de este libro, que no solo es el último libro de la Biblia, sino que es como la síntesis de todo el proyecto de Dios y de toda la revelación que Dios fue haciéndonos a lo largo de la historia de Israel, la historia de Jesús y nuestra propia historia. Por eso pensé que era útil dar esta charlita ahora en este viernes de cuarentena, ya no de cuaresma. Pero además les cuento que navegando en la internet reencontré un sitio que yo sabía que estaba, pero que hacía mucho que no entraba, que es Radionautas.net, algo así, o radio, bueno, no importa. Es un sitio donde hay un montón de clips de música, de charlas, de audiciones hechas para radios populares y de otras. O sea, un lugar donde encontrar videoclips, si quieren llamarlo así, o audioclips más propiamente, o radioteatros modernos, los podcasts. Bueno, y ahí encontré en una página dedicada al grupo Serpal. De Serpal, nosotros cuando yo era más joven, en los años 70, 80, cuando los primeros caminos, usábamos mucho un material radiofónico que preparaba este grupo, muy interesante y muy hermoso. Ya les voy a poder mandar algunos enlaces para alguna de estos programas, sobre todo Un tal Jesús, que es como una versión radiofónica de la vida de Jesús, pero desde nuestro continente latinoamericano. Pero bueno, y ahí encontré una serie que no conocía, una serie nueva, justamente sobre el Apocalipsis, hecha por este grupo en el año 2005, no hace tanto, 2005. Son cuatro podcasts, 4 audioclips, un poquito largos cada uno, pero bueno, yo me pongo a escuchar el primero para ver de qué se trataba, tanto me entusiasmé que bueno, me pasé medianoche escuchando todo porque me pareció que valía la pena. Se los voy a compartir, les voy a mandar en el próximo post en Discípulos del Camino, les voy a mandar los enlaces porque creo que valen la pena. Es como una presentación, o si quieren, lo que hubiera dicho el anciano Juan en nuestro tiempo, para justamente, inspirado por Dios, consolar a tantas comunidades que hoy también sufren o la desesperanza o la oscuridad o incluso la persecución en muchas partes, e incluso el martirio, como pasaba cuando el anciano Juan escribió el libro del Apocalipsis que está en nuestra Biblia. Así que bueno, hecha esta introducción, voy al libro.
autor del Apocalipsis. El propio libro lo dice 4 veces. Yo, Juan, hermano vuestro, que por amor a Jesucristo comparto con ustedes el sufrimiento. Pero ¿de qué Juan se trata? La mayoría piensa que es Juan el Evangelista. Por la tradición sabemos que Juan vivió en Éfeso, en la zona actual Turquía, y allí murió. También la tradición nos dice que fue el apóstol que cuidó a María, la madre, hasta su dormición, como la llama la tradición antigua. Y bueno, así que la mayoría piensa que es este anciano Juan, ya anciano, por la fecha de la escritura del libro que ahora les voy a comentar. Otros piensan que es un discípulo en Turquía, entonces la Anatolia, las iglesias que había ahí, eran todas de tradición de Juan, el evangelista. Por eso son comunidades joánicas. Bueno, pero no importa esto, no importa quién lo hizo, porque era muy una costumbre antigua, que ya hemos visto también, de atribuirle a un personaje famoso, o a un apóstol, o a textos, para darles como importancia y para que las comunidades pudieran interesarse en leerlos. O sea que no es de extrañar que el Apocalipsis, el libro, lo escribiera un discípulo de Juan, o alguien que se lo atribuye al apóstol como para darle autoridad. El hecho es que todas las comunidades cristianas lo asumen, tardando un poquito, pero lo asumen como un libro que contiene la revelación de Dios y por lo tanto está inspirado por Él y por lo tanto pertenece a nuestras escrituras sagradas y es fuente de nuestra fe. Punto. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo en plena persecución de esos cristianos, de esas comunidades de Asia Menor. Tal vez cuando la persecución de Diocleciano. Hay un texto, que se lo voy a leer, San Ireneo, discípulo de Juan, que vivió a principios del siglo II, o sea, ahí nomás, que dice que al final del reinado de Domiciano, que murió en el año 96 de nuestra era, se escribe este libro. Fíjense, se habrá escrito en el año 94. Si fue Juan el Evangelista, que era muy joven en la época de Jesús, ya ahora es anciano, tendría por los 90 años, bueno, y en ese año hay una gran persecución contra los cristianos y muchos de ellos son desterrados a una islita del Mediterráneo, medio desértica, que les servía a los romanos de cárcel. Algo así como esa famosa cárcel norteamericana, ¿no? que es una isla, que es muy difícil acceder. Bueno, ahí se sitúa este escrito de este anciano, que comienza justamente diciendo, a ver si se lo leo literalmente, ahí padeció el destierro durante algunos años por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesucristo. El versículo 9 del capítulo 1 del Apocalipsis. ¿A quién escribe? Juan escribió para las 7 iglesias. Acá ya entramos en algo interesante. 7, recuerden este número. Yo me acordé mucho del 7 cuando cumplí año hace poquito, ¿no? 7, doblemente. Bueno, en el versículo 10 y 11 del primer capítulo dice el anciano: un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como una trompeta, que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo
a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Miren, un lindo ejercicio en este tiempo de encierro. Vayan a Google y empiecen a averiguar cuáles son esas ciudades. ¿Existen todavía? ¿Dónde están? Un entretenimiento más que nada. Bueno, eran iglesias que sufrían la persecución y en ellas pensaba Juan para darles un mensaje de esperanza. Esto es importante. Cuando se escribe el libro no se piensa en nosotros, 2000 años después. Se está pensando en un tiempo concreto, finales del primer siglo de nuestra era cristiana. Claro, como ocurre con tantas profecías del Antiguo Testamento, por ser revelación de Dios a su pueblo, por ser revelación de Dios al hombre, y por ser Dios el eternamente presente en todos los tiempos, claro, ahora leemos el Apocalipsis y es como que lo escribieron para nosotros. Pero así hay que leer la Escritura, para llevarlo a nuestra vida, para ser nosotros capaces de encontrar en esa palabra revelada lo que en su origen encontraron aquellos primeros cristianos: consuelo, esperanza y fortaleza en la fe. Bueno, seguimos. Los grandes temas del Apocalipsis. Yo lo he leído 2 o 3 veces completo seguido. Al principio me costaba mucho y por ahí hacía lo que muchos tal vez de ustedes han hecho, o sea, buscaba ahí adivinanzas del futuro, a ver cuándo se va a cumplir esto que dice, cuándo se va a cumplir lo otro, y ahí uno entra en un berenjenal que es de terror. Nuestros hermanos testigos de Jehová se lo pasan calculando, el 1000 años del milenio y en la fecha de cuándo va a venir el anticristo y de cuándo va a venir Jesús, y bueno, y ahí se pasan diciendo que Jesús está junto por ahí, que un día va a aparecer, que va a venir, que viene, que no viene. Bueno, no es el sentido del libro ni fue la intención, al contrario. Vuelvo a repetir, está escrito para una generación cristiana que está enfrentándose desde una fe naciente, primeras décadas de la Iglesia, a un poder mundial, globalizado, como era el poder del emperador en ese tiempo, que justamente en esa época de Domiciano, el emperador quiere llenar el imperio de estatuas del emperador para que todo el mundo lo adore a él. Fíjense que esto es importante para los judíos, y nosotros somos herederos en la fe de ellos. Dios es el único. Yo soy el Señor y a ningún otro adorarás. Para esos primeros cristianos que los obligaran a adorar nada menos que al emperador, era terrible, preferían dar la vida. Pero ¿cómo? Y es más fuerte este Dios emperador que nuestro Señor Jesucristo, el resucitado de la muerte. Y ahí venía entonces por ahí la desesperanza y la crisis, y qué pasará, qué no pasará, y para esa generación la respuesta del Apocalipsis. Los grandes temas. En la primera parte los grandes temas son 2. La primera parte, la más corta, son 7 cartas enviadas a las 7 iglesias de Asia Menor. Muy interesante. Es la parte del Apocalipsis más profética. Enseguida vamos a ver el sentido de lo que es profético. Por favor. Bueno, vuelvo a anticiparles. No son adivinanzas del futuro. Son iluminar la realidad desde Dios. Esa es la profecía. Y toda profecía, lo vimos también en el Antiguo Testamento, toda profecía es a la vez denuncia de algo que está pasando mal, que se está haciendo mal en el mundo,
o en la historia del pueblo, o en la vida de tuya hoy día, pero a la vez anuncio del proyecto de Dios para que vos desde tu libertad te arrepientas, cambies y puedas hacer realidad ese sueño de Dios interrumpido por la maldad del pecado. Eso sería la profecía. Por lo tanto, lo que va a aparecer en el Apocalipsis no es el anuncio de lo que va a venir, sino una mirada de fe a todo lo que sí va a venir, en el sentido de que la historia de la humanidad va repitiendo continuamente, generación tras generación, la eterna lucha entre la oscuridad y la luz, entre el mal y el bien, entre la muerte y la vida. Y por eso esta luz que refleja el libro del Apocalipsis, las 7 cartas a las iglesias de entonces, es una luz que viene también a iluminar a las 7 iglesias, 7, número simbólico de la totalidad, de la plenitud. Por lo tanto, a todas las iglesias, no solo del siglo I, sino también a nuestras iglesias, a nuestras comunidades cristianas, hoy con sus templos cerrados, a nuestras comunidades cristianas vivas, allí donde 2 o 3 de nosotros seguimos reuniéndonos en nombre del Señor, aunque más no sea por esta vía, porque lo hacemos desde el corazón, lo hacemos desde la fe. Bueno, enseguida vamos a dar un pantallazo sobre estas cartas, porque creo que es la palabra que hoy también Dios nos está dirigiendo a nosotros, no solamente aquí en la Argentina, sino en todo el mundo. Bueno, sigo. El Apocalipsis entero está reflejado en una parábola que todos conocemos, una parábola que por ahí siempre nos chocó. Jesús habla del reino de Dios, el proyecto de Dios para que el mundo sea un mundo de hijos, un mundo de hermanos, un mundo de vida y no de muerte. El reino de Dios se parece a un campo donde el sembrador sembró trigo, pero también el enemigo sembró cizaña. Y al principio, dice la parábola, son muy parecidas las espiguitas que van surgiendo. Es muy difícil separarlas. ¿Querés que cortemos la cizaña? Y sí, pero ¿y si cortamos el trigo a la vez? Dice Jesús. Así ocurre en la historia humana. El trigo de Dios está sembrado junto a la cizaña del mal, que no es algo ajeno a nosotros, sino que está dentro. Ojo. No es el diablo que está afuera y siembra, no. Venimos de la oscuridad, venimos de la tierra, venimos del no ser y estamos llamados a fructificar. Pero eso es un trabajo lento, en el tiempo, y en cada uno. Pero a la vez, por supuesto, como cada uno vive en sociedad, ese trabajo de hacer brotar el trigo y quitar la cizaña es un trabajo que influye en la sociedad misma. Por eso todos somos solidarios para el bien. Mi oración, mi acto de amor, mi generosidad enriquece a la humanidad entera. Pero también somos, entre comillas, solidarios en el mal. Eso es lo que decimos en nuestra afirmación de que todos nacemos en pecado original. ¿Qué significa eso? No que heredamos nada de Adán y Eva, sino que nacemos en una humanidad donde por ser todos solidarios, también vamos a crecer en un mundo donde el mal de antepasados ha quedado como sembrado, y por eso por ahí hay tanta gente que nació en ese mundo contaminado y crece y sin conocer nunca la perspectiva de Dios, y entonces desde chiquitos son adoctrinados en que todo vale, en que hay que pensar en vos mismo, en el egoísmo, en el reventar más débil, en que la felicidad está en el poder, o en el tener, o en el adorar los grandes ídolos del momento, y así vamos haciendo este mundo de maldad.
la propuesta de Dios, de los profetas, del Apocalipsis, es decir, miren lo que están haciendo, dense cuenta y cambien para poder producir el fruto de Dios, el triunfo del reino. Bueno, en la segunda parte del libro, primero las cartas a las iglesias, en la segunda parte aparece claramente ese dualismo de que antes les hablaba, la eterna lucha de las fuerzas del mal y el bien, siempre presentes en el mundo, siempre. La historia se va gestando así. El mundo nuevo se va gestando así, en medio del dolor, de la lucha. Ya lo decía un viejo libro del Antiguo Testamento, el libro de Job. La vida del hombre en la tierra es lucha. Bueno, San Pablo también. Veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Es la lucha interior, que la vamos a representar así imaginativamente como que hay alguien que nos dice anda por acá que es lo malo, y hay alguien que es el angelito de la guarda que nos dice no anda por acá que es lo bueno. Siempre me acuerdo yo cuando aparecen esas imágenes de esas historietas antiguas de Patoruzú e Isidorito, donde a Isidorito Cañones siempre se le aparecía un angelito y un diablito, cuando quedaba tentado y no sabía para qué lado elegir. Bueno, eso somos nosotros. Entonces, en la segunda parte del Apocalipsis va a aparecer esa permanente lucha, pero como agrandada, y encima contada con símbolos que para nosotros, para nuestra mentalidad de ahora, no son tan fáciles de descubrir. Son simples, una vez que tenemos la clave para la interpretación. Van a ver cómo lo podemos lograr. Bien, entonces, en esta parábola del trigo y la cizaña está reflejada todo el contenido del Apocalipsis. Así es la historia, toda generación, hasta que el mundo llegue a su final. ¿Qué no va a ser ahora? A lo mejor no es nunca, porque el fin del mundo material iría casi, les diría yo, contra esa primera alianza que dijo Dios. Nunca volveré a mandar un diluvio. Claro, tenemos que pensar que a veces somos los seres humanos los que inundamos. Inundamos la atmósfera de gases contaminantes, inundamos los mares y los ríos de residuos químicos que los contaminan, inundamos de pecado y de egoísmo las naciones, de modo que en lugar de crecer juntos hacia un mundo mejor, cada vez estemos en un mundo más conflictivo, de más pobreza, de más miseria. Bueno, no sigamos por ahí. Bueno, antes les decía que la primera parte del Apocalipsis es un libro más de estilo profético. Pero a la vez, esa parte, y sobre todo la segunda, está escrita en un estilo que justamente se llama apocalíptico, porque emplea muchas imágenes. Brevemente les voy a comentar algunas. El libro comienza con esa afirmación. Esta es la revelación que Dios confió a Jesucristo para que Él se la hiciera escribir a Juan. Revelación, eso significa Apocalipsis. Por lo tanto, no es un libro para que adivinemos, sino justamente nos está revelando, nos está mostrando lo que es la realidad, lo que está pasando, entonces y ahora. Bien. Y dice que es un mensaje profético. Dichoso quien haga caso del mensaje profético contenido en este libro. Así termina el libro, justamente. Bueno, ¿qué es? ¿Profético o apocalíptico? Las dos cosas. ¿Qué es apocalíptico? Es la revelación de los misterios ocultos del fin de los tiempos, con imágenes y signos de fuerte carácter evocativo o mítico.
En cambio, la profecía es la palabra proclamada en nombre de Dios, denunciando al pueblo o anunciando su salvación. ¿Sí? La diferencia. También se entiende por apocalíptica, un género literario que empieza a existir en la literatura judía a fines o a principios del siglo I a.C. ¿Sí? Y que va a durar en esas primeras décadas del siglo I y hasta el siglo II un poquito. Un modo de escribir críptico, diríamos hoy, medio esotérico, que solo el que tiene la clave para interpretarlo puede abrirlo, puede interpretarlo. Surge en tiempo de crisis y tiene por objeto levantar los ánimos e infundir esperanza en el triunfo final del bien sobre el mal. Todo al revés de lo que hemos terminado por hacer con el libro del Apocalipsis 9. Este género apocalíptico no mira el presente, sino al fin de todo, que llega entre catástrofes y calamidades. Las de siempre, pero como acumuladas. Su lenguaje es críptico, esotérico, lleno de símbolos e imágenes que hay que conocer para entenderlo. El sentido de la vista está por encima del sentido del lenguaje. O sea, es un lenguaje visual. ¿Vieron los dibujitos, los cómics estos de los japoneses? Esos que a veces son dibujitos violentos. Bueno, con muchas bestias, con muchas cosas raras. O lo que son las películas de moda de nuestro cine actual, todas llenas de efectos catastróficos y que es, bueno, algo así. La literatura apocalíptica es una literatura visual que por imágenes que impactan nos quieren descubrir el sentido de lo que pasa con un sentido esperanzador. Vuelvo a repetir. Bueno, la palabra al servicio de la visión. Sucede todo como que ya todo está predestinado y sin embargo el hombre mantiene su libertad para poder manejar el final de la historia. Es interesante esto y muy actual. Nosotros hemos caído incluso muchos grupos católicos y muchas escrituras católicas en una especie de determinismo. Ya Dios sabe todo lo que va a pasar y entonces nosotros, con ese criterio, ¿de qué sirve rezar? ¿De qué sirve? Si total ya está todo escrito. Un poco esa mentalidad que el profeta Mahoma inculcó en el Corán, ¿no? Alá es Alá y su voluntad no la puede torcer nadie, ya está todo escrito, entonces no hagamos nada. No. Nuestro Dios es el Dios de Moisés, el Dios de la libertad, es el Dios de Adán y Eva, que nos hace a su imagen para que seamos libres, con la posibilidad de meter la pata, pero con la capacidad de poder elegir lo que nos hace hijos y poder vivir para siempre la felicidad de los hijos. Entonces, no hay un determinismo. Cuando nosotros vamos, y hay muchos, entre comillas, creyentes católicos, que creen en las cartas, en las brujerías, en los horóscopos. Yo mismo más de una vez por ahí me da la curiosidad. A ver, ¿qué dice el horóscopo de hoy? No hay nada escrito en las estrellas, ni nada que esté determinado y predeterminado. Y a la vez, sí estamos predeterminados a vivir en plenitud la vida de Dios. Para eso estamos predestinados. Todo lo demás depende de nuestra libertad. Por eso es importante esto. Es importante. El lenguaje apocalíptico presenta como determinado algo cuando en realidad es una propuesta profética para que elijamos bien, para que hoy seamos capaces de elegir lo que nos salva, lo que nos redime, lo que nos hace verdaderamente seres humanos y por lo tanto capaces de descubrir la felicidad que todos llevamos dentro por vocación, que no viene del exterior, que depende de nuestro interior.
Bueno, está la diferencia entonces entre el género profético y el género apocalíptico. La profecía no es determinista. Es el hombre el que tiene que hacer la historia que Dios quiere mediante su acomodación a la palabra. El profeta busca la transformación del mundo mediante la conversión del hombre a quien se dirige, mientras que para el apocalíptico la historia está tan podrida que ya el hombre nada puede hacer por cambiarla, tiene que venir Dios a aniquilar lo que hay y construir un mundo nuevo. El profeta mira al presente y también al futuro. Aquí no hay una visión sin una palabra. Fíjense que los profetas siempre empiezan diciendo, esto dice el Señor, o palabra del Señor, oráculo del Señor. En el Apocalipsis se mezclan las dos tradiciones. Podemos decir entonces de una manera general que la forma en que se expresa el libro es de género apocalíptico, pero el contenido general responde a una teología de la historia en línea profética. ¿Cuál es la estructura interna? Está dividido en dos partes, muy desiguales en extensión. Ya lo dijimos. Además de un prólogo y un epílogo. El prólogo y el epílogo contienen, como siempre, una presentación del libro y una conclusión general, que de alguna manera repite la presentación. Eso es lo que da unidad al libro, literariamente. Las dos partes responden al plan de la obra, que expone Juan en el capítulo 1, versículo 19, cuando dice, escribe pues lo que veas, lo que está sucediendo, primera parte, y lo que ha de suceder más tarde, la segunda parte del libro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Acá hace una radiografía el autor de lo que está pasando en las comunidades cristianas de la península de Anatolia, en Asia Menor, actual Turquía. Las 7 ciudades. Claro, leídas por nosotros hoy, es un análisis de lo que sucede en nuestras propias comunidades. Y ahí está el llamado a la iluminación, a la conversión, a enderezar el camino si lo hemos perdido. El comienzo dice siempre, esto dice, es la palabra, estilo profético. Sigue con un conozco tus obras, tras el cual describe la situación en que se encuentra esa iglesia. A continuación, Jesucristo dirige una palabra a cada iglesia, cuyo contenido está en función de la situación que denuncia. O sea, es un llamado siempre a la conversión. Puede ser una palabra de represión por una mala situación interna, en cuyo caso la anima a la conversión, o una exhortación a seguir en su comportamiento si este es positivo. Invitación a una reflexión sobre el contenido de la carta. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Y concluyen las cartas prometiendo la felicidad eterna a los que perseveren hasta el fin. Este esquema se repite en todas. La segunda parte, ya dijimos, lo que ha de suceder. Va del capítulo 4 del Apocalipsis al capítulo 22. Son 5 secciones. La primera tiene un carácter introductorio, capítulo 4, capítulo 5, de presentación de los elementos y personajes que posteriormente nos vamos a encontrar. Primero, Dios, el Cordero en pie, pero degollado, Jesucristo, los símbolos, y el libro de los 7 sellos. Acá viene lo más conocido, los 4 jinetes del Apocalipsis y todo eso. La segunda, capítulos 6 y 7, está dedicada a los 7 sellos que encierran en un libro el sentido de la historia. Y Cristo va develando ese sentido, abriendo uno a uno los 7 sellos. La tercera sección, capítulos 8 al 11, las 7 trompetas. Fíjense de paso, 7, 7, 7, la plenitud, la totalidad.
En la cuarta sección, capítulos 11, 15, 11, versículo 15 al capítulo 16, versículo 16, esa lucha entre el bien y el mal, siempre presente en la historia, se personifica en la mujer y el dragón. Acá viene otro texto muy conocido y muy mal interpretado siempre. La famosa mujer revestida de dos estrellas, coronada del sol, con el dragón a sus pies, queriendo morfarse al chico que está por nacer. Una imagen riquísima, pero que justamente no es lo que hemos interpretado normalmente, y mucho menos de toda la fantasciencia de las películas de terror del Apocalipsis. Bueno, la quinta sección, que tiene un carácter conclusivo, es la derrota definitiva del mal, encarnado en Babilonia, que era la capital del antiguo imperio invasor, destructor del reino de Israel, es el símbolo del mal, de la corrupción. En el Apocalipsis representa a Roma, que es el poder que ha colonizado todo el mundo y pretende adorar al emperador. Es definitivamente vencida por Cristo el Cordero, inmolado, degollado, pero triunfante. Bueno, vamos a entrar para finalizar esta charlita de hoy en los simbolismos del Apocalipsis. Brevemente, pero van a ver que no es tan difícil. Revelar algo oculto, Apocalipsis, el sentido de la historia. Aparece el cordero que tenía 7 cuernos. Bueno, el cuerno es símbolo del poder. 7, la totalidad del poder. El que pareció ser vencido ahora es el primogénito. Es el que tiene bajo sus pies todo poder, que hubo y que habrá, como dice San Pablo en su carta a los Colosenses. Jesús es el Cordero de Dios, el 7 es el número que representa la totalidad, el cuerno es el signo del poder. Otro ejemplo, Jesús es el León de Judá. ¿Por qué? Porque tiene las características conocidas por este bicho, poder, fuerza, sabiduría, etc. Otros símbolos, numéricos, todo el libro está lleno del simbolismo de los números. Además de su sentido real, por ejemplo, el 7 es 6 más 1, ese sería el sentido matemático, digamos. En todas partes el número tiene un sentido simbólico. Por ejemplo, 3. El número 3, repetido, repite un adjetivo, lo pone en grado superlativo. Por ejemplo, 3 veces santo, 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 lo que decimos en la misa, lo que Isaías vio en su visión del trono de Dios, todas las fuerzas cósmicas que cantaban santo, santo, santo. Es lo mismo que decir el Santísimo, el que es totalmente santo. 4 son los puntos cardinales, por eso indican el 4, la universalidad. 4 ángeles, en los 4 puntos cardinales va a aparecer una imagen por ahí en el Apocalipsis. La totalidad, la universalidad. Hoy diríamos la globalización. 7 es el número que más se repite en el libro, 54 veces. Es un número sagrado. Significa totalidad, plenitud. Las cartas a las 7 iglesias van dirigidas a la totalidad de las iglesias. El 7 y sus múltiplos salen infinidad de veces. El 6. 6 es 7 menos 1. Es como no llego, no alcanzo la plenitud. Nada. Es el número que va a atribuir el Apocalipsis al poder del imperio, a la bestia. 666. Por más que quiere, no puede, no llega. Causa desastres con su impotencia. Es el mal.
6. 10. 10 significa mucho, igual que sus múltiplos. 10 son los dedos de la mano, y antes se contaba con los dedos de la mano. No hace mucho, los que no sabían, contaban. 1, 2, 3, 4, bueno, 10. Significa entonces la totalidad, todos los múltiplos. 12 es la perfección, es el número del pueblo de Dios, el número de las 12 tribus de Israel, el número de los 12 apóstoles del Cordero. Y cuando se habla del número de los salvados, aparece ese famoso número de los 144.000, que son 12 por 12 por 1000, múltiplo de 10, o sea, la totalidad. La totalidad. Los salvados son incontables. Bueno, ya estamos entrando en un clima de esperanza, ¿vieron? La salvación es para todos. Los colores también tienen su simbolismo. Cada uno tiene un valor simbólico, además del real. Para nosotros, por ejemplo, el blanco es signo de la vida, de la pureza, y el negro significa el luto. El blanco significa la dignidad, barba blanca del anciano, también la victoria. En Apocalipsis 7, versículo 10, leemos: vestían de blanco y llevaban palmas en las manos y gritaban: la victoria es de nuestro Dios. El rojo, la sangre, la violencia, el martirio, la guerra, la crueldad. La liturgia de la iglesia también usa el rojo para la misa, por ejemplo en las fiestas de los mártires, el martirio de Juan el Bautista, o el Domingo de Ramos, el Viernes Santo, la muerte, la crucifixión, el martirio. El morado y el escarlata eran los colores de las vestimentas de los emperadores y de los ricos de aquel tiempo. Por eso en el Apocalipsis van a reflejar el lujo, la pompa, la lujuria, la vida orgiástica a que se dedicaba esta gente, igual que hoy. El negro, como para nosotros, desgracia, muerte, fatalidad. También el amarillo significa muerte, porque es el color de los cadáveres. Por eso, en la representación de los 4 jinetes del Apocalipsis, el jinete amarillo, el caballo amarillo, representa la peste, la pandemia. Bueno, seguimos. El verde en nuestra liturgia es el color de la esperanza. En la liturgia pagana de nuestros tiempos es el color de los abortistas. Bueno, en el Apocalipsis significa la caducidad de la vida, la cercanía de la muerte. Y finalmente, el oro, su metal sublime, es la cercanía a la divinidad. Bueno, esos son los simbolismos de los colores. Hay más. Simbolismo de los animales o sus partes. El cuerno, ya dijimos, poder. Las alas, movilidad, capacidad de desplazamiento. Así se representa la providencia de Dios en la historia de los hombres. Son esos seres alados. Llevar sobre alas de águila significa la providencia con que Dios guía a su pueblo. La antigua frase del libro del Éxodo. Yo soy Yahvé, el que te saqué de Egipto, el que te llevé en alas de águila hacia la tierra. En cambio, los monstruos, dragones o bestias representan el mal. Y el cordero, ya sabemos, a Jesús. Simbolismos cósmicos. Casi todos son teofanías. Son grandes fenómenos de la naturaleza que nos hacen tomar conciencia de lo pequeñitos que somos y de lo grande que es el autor, que es Dios. Esas son las teofanías. Manifiestan la presencia de Dios entre nosotros. Un Dios trascendente, inmenso, que aparecen los terremotos, vientos fuertes,
luna desangrándose, sol oscurecido o ennegrecido. Ante esta grandeza, el hombre se encoge y reconoce la grandeza de Dios. Muchos de estos símbolos cósmicos tienen resonancia en el Antiguo Testamento. Recordemos, Moisés en la montaña, con temblores, con fuego, con qué sé yo, es donde se acerca a Dios y Dios le da la ley. Bueno, teofanías. La mujer puede significar un pueblo, una ciudad o la iglesia misma. Un ángel es mensajero representante de Dios. El alfa y la omega son la primera y última letra del alfabeto griego. Por tanto, es Jesús, el principio y el fin. Todo lo del Padre está dicho en él, como todo se puede decir con las letras que están entre el alfa y la omega. Las estrellas son seres altos, nobles, puros, como ángeles. El nombre define a la persona o la representa. El libro representa lo que Dios tiene escrito, su providencia, el mensaje de Dios. Los vestidos representan el comportamiento. Vestían de blanco, Apocalipsis 7:9, quiere decir que tenían un comportamiento impecable, limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué está escrito así el Apocalipsis? Evidentemente el autor se ve coaccionado a escribir de esta manera porque el mensaje que quiere transmitir así se lo impone. La victoria de Cristo ha cambiado el curso del tiempo y las dimensiones del espacio. Su luz nueva baña por completo nuestra realidad y llena de sentido los acontecimientos de nuestra historia. Estos quedan transfigurados por la presencia de Cristo y solamente el símbolo es capaz de superar el convencionalismo de nuestro lenguaje, elevar lo concreto a una dimensión trascendente y abrirlo a una contemplación misteriosa, mistérica. Qué bueno que si nos atrevemos ahora a leer el Apocalipsis todo seguidito, lo hagamos así, en una contemplación mistérica, tratando de dejarnos iluminar por ese mensaje esperanzador del Dios de la vida que se nos reveló en Jesucristo. Bueno, hasta acá llego hoy, seguiré a lo mejor en otra charla. Por ahora los dejo con la inquietud y con las ganas de aprovechar este tiempo también nosotros, como el anciano Juan en Patmos, desterrado o encerrado, para descubrir el sentido de mi propia vida, de la vida del mundo, de la historia. Amén, que así sea.